Buenos días, hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Esta semana estuvimos aprendiendo de cómo se llevó la palabra del Señor entre el pueblo de los soramitas. ¿Recuerdan cómo estaban? ¿Se acuerdan por qué él no estaba tan preocupado? Vamos a leer en la clase que vimos la semana antepasada. Vamos a leer en el capítulo 31, vamos a leer unos versículos. Voy a leer 24-25 ahorita. Ahora bien, cuando Alma vio esto, se angustió su corazón, pues vio que eran una gente inicua y perversa. Sí, vio que sus corazones estaban puestos en el oro y en la plata y en toda clase de objetos finos. Sí, y también vio que por motivo de su orgullo, sus corazones se ensalzaban con gran jactancia. ¡Ah! Miren cómo estaban muy inicuos, muy perversos y llenos de orgullo, llenos de jactancia. Vamos a saltarnos al 27 y al 28, lo leeremos. He aquí, oh Dios, te invocan sin embargo sus corazones son consumidos en su orgullo. Vuelve a repetir, he aquí, oh Dios, te llaman con su boca a la vez que se han engreído hasta inflarse grandemente con las vanidades del mundo. He aquí, oh Dios, sus suntuosos vestidos y sus anillos, sus brazaletes, sus ornamentos de oro y todos sus objetos preciosos con que se adornan. He aquí, sus corazones están puestos en estas cosas. Y aún así te invocan diciendo, porque te somos un pueblo escogido, mientras que los otros perecerán. Uy, ¿verdad? Estaban muy llenos de orgullo. Qué palabra más fea, ¿verdad? Entonces, esto preocupó mucho a Alma. Pero como Alma ya había tenido muchas experiencias con respecto a poder ayudar a personas, estaba muy decidido a salvar estas almas y traerlas a Cristo. Bueno, cuando él vio cómo estaban, ¿verdad?, extendió o exclamó una maravillosa oración de fe, organizó los que iban a ser los misioneros junto con él, que también iban algunos de sus hijos, y así pudo, ¿verdad?, prepararse o fortalecerse espiritualmente para poder llevar el mensaje de la palabra de Cristo a los soramitas, ¿verdad? Entonces, vemos que Alma estaba muy preocupada, pero él confiaba en que el Señor iba a ayudarles en esta misión. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a entrar en tema, nuestra clase de hoy, que se llama Plantad esta palabra en vuestros corazones. Ya vamos a ver por qué eso de plantar una palabra, ¿verdad? Sé que ya estamos un poco familiarizados con ese tema. Vamos a leer en los capítulos que si ya nos correspondían a esta semana. Vamos a leer el capítulo 32, vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice, y acaeció que salieron y empezaron a predicar al pueblo la palabra de Dios, entrando en sus sinagogas y en sus casas. Sí, y aún predicaron la palabra en las calles. Y sucedió que después de trabajar mucho entre ellos, empezaron a tener éxito entre la clase pobre. Eran orgullosos, ¿se acuerdan? Y les gustaba la plata y todo eso. Pero miren, empezaron a tener éxito entre la clase pobre. Bien, pues aquí estos eran echados de las sinagogas a causa de la pobreza de sus ropas. Por tanto, no les era permitido entrar en sus sinagogas para adorar a Dios, porque eran considerados como laes. Por tanto, eran pobres, sí. Sus hermanos los consideraban como la escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón. Mientras Alma estaba enseñando y hablando al pueblo sobre el cerro Onida, fue a él una gran multitud compuesta de aquellos de quienes hemos estado hablando, o sea, la clase pobre. De aquellos que eran pobres de corazón a causa de su pobreza en cuanto a las cosas de este mundo. Al llegar a Alma, el principal entre ellos le dijo, he aquí, ¿qué harán estos mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes. ¡Oh! Presten atención, hermanitos, porque nos han echado de nuestras sinagogas que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? Con estas palabras llegó el principal de la clase pobre al escuchar a Alma, ¿verdad? Porque habían sido excluidos por no tener ropa costosa y por no andar cosas caras. Miren qué feo estaba el pueblo de los soramitas, ¿verdad? E incluso los sacerdotes eran los que los habían echado también. Miren qué feo. Entonces,
algo pasó cuando Alma escuchó esto. Recuerdan en la lectura, Alma dijo que estaba bueno que hubieran sido echados, ¿verdad? Porque ellos decían que no tenían dónde orar. Y vamos a ver por qué Alma decía que estaba bien que los hubiesen sacado. Vamos a leer siempre en el 32, 12 y 13. Presten atención. Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas. Oigan, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. Miren qué interesante lo que Alma está diciendo. Para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. ¿Por qué es necesario que aprendáis sabiduría? Porque es por motivo de que sois echados debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. Miren qué interesante, porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia, y quien halle misericordia y persevere hasta el fin será salvo. Entonces Alma había visto esto más bien como una oportunidad buena para este grupo de personas, el haber sido despreciados y sacados de esas sinagogas que obviamente nos estaba enseñando las cosas correctas, ¿verdad? Había llevado a estas personas a que se humillaran y que prepararan ese corazón para arrepentirse. Y dice que las personas que se arrepienten de seguro encuentran la misericordia del Señor, y de esa manera podemos ser salvos, podemos perseverar y ser salvos. Entonces Alma vio esto malo que les estaba pasando a ellos como algo bueno, como la oportunidad o las condiciones propicias para que ellos pudieran humillarse ante el Señor y arrepentirse y ser humildes, ¿verdad? Entonces, miren que a veces puede ser que cosas malas que nos pasen, ¿verdad?, puedan ser para bendición. Entonces, aquí Alma, ¿verdad?, nos está enseñando un principio en estos versículos. Si soy humilde, puedo aprender la sabiduría del Señor, puedo arrepentirme y ser salvo. Entonces, llenarnos de orgullo es muy peligroso. Podemos caer en los pecados de los soramitas, ¿verdad?, de negar hasta la verdadera doctrina, porque se nos ha enseñado a amar al prójimo y ellos estaban despreciando a los pobres. Entonces, Alma, ¿verdad?, nos ayuda a comprender aquí que ser humilde, ¿verdad?, nos ayuda a arrepentirnos, nos ayuda a encontrar sabiduría, y pues también puede ayudarnos a arrepentirnos y a ser salvos, ¿verdad? Entonces, hermanitos, a veces cosas malas pueden ser beneficiosas, ¿verdad?, como lo que estaba pasando con este grupo de soramitas, ¿verdad? Entonces, el que les ocurriese esto malo hizo que ellos se pudieran humillar, y en ocasiones el Señor va a permitir también que a nosotros nos pueda pasar cosas difíciles, cosas malas, pero que en el fondo van a ayudarnos a humillarnos ante Él, y esto se va a tornar para nuestra bendición, ¿verdad? Y que nosotros podamos dar buenos frutos. Y Alma estaba viendo esta oportunidad en ellos, ¿verdad?, de que lo que estaban pasando los había ayudado a humillarse, y esto era preciso o muy bueno para que estos pudieran aprender la palabra, pudieran dar buenos frutos, ¿verdad? Entonces él aprovechó para poderles enseñar acerca de la palabra o de la fe, de cómo podemos plantarla. Y vamos a ver este pequeño video para que nosotros veamos, ¿verdad?, cómo Alma les enseñó a ellos acerca de la fe, que fuera como una semillita y una planta luego que diera mucho fruto. Observemos el video. Capítulo 29. Alma enseña en cuanto a la fe y la palabra de Dios. Alma enseñó a los soramitas acerca de la fe. Dijo que aquellos que piden una señal para poder creer no tienen fe. Alma dijo que la fe es creer que algo es cierto sin que realmente esté allí para verlo. Explicó que la fe crece cuando una persona tiene el deseo de creer y escucha la palabra de Dios. La palabra se planta en el corazón de la persona y, al igual que una semilla, empieza a crecer. A medida que la persona aprende más acerca del Evangelio, la semilla germina y continúa creciendo. La persona sabe que la semilla es buena y su fe se fortalece. Alma dijo que de la misma forma que una semilla buena produce buen fruto, la palabra de Dios bendice a las personas que tienen fe. Viendo el video de cómo Alma les enseñó acerca de la fe, cómo crece como una plantita, ¿cómo podemos compararlo a nuestro testimonio?
¿Cómo podríamos compararlo y poder nutrir ese testimonio de nosotros para que ya no solo sea una semillita ni una plantita germinando, sino que es una planta fuerte y que además de buenos frutos? Pues nuestro testimonio también puede ser nutrido, hermanitos, con la oración familiar, la oración personal, las noches de hogar, el estudio minucioso de las escrituras. Estas clases deben sígueme en familia e individualmente y juntos en la primaria. También ese cuadernito que ustedes tanto andan ahora para aquí, para allá en este tiempo, ¿verdad? El librito de niños y jóvenes, ¿verdad? Ese les puede ayudar muchísimo. También nos podemos nutrir nuestro testimonio cuando hacemos historia familiar, y algo muy importante, ¿verdad? Que también que siempre hagamos lo correcto, que hagamos lo justo, y cuando sea necesario que podamos arrepentirnos y nunca, nunca, hermanitos, cansarnos de hacer lo bueno. Cada día, constantemente debemos estar atentos a hacer lo bueno. Si hacemos todo eso, nuestra planta va a ser muy fuerte y va a dar buenos frutos, ¿verdad? Hablándolo metafóricamente de nuestro testimonio, todos esos principios que se nos enseñan en el Evangelio de Jesucristo harán que nuestro testimonio sea fuerte. Entonces, de lo que Alma les puedo enseñar en esta parte a los oramitas y lo que siempre hemos aprendido en casa y en la iglesia, es que cuando vivo los principios del Evangelio de Jesucristo, estoy nutriendo mi testimonio de Jesucristo. Cuando hacemos todas esas cosas, nuestro testimonio crece hasta el punto de dar buenos frutos, y eso es lo que Jesucristo y el Padre Celestial quiere con nosotros. Entonces, Alma, ¿verdad?, enseñó esta parte a ellos para ayudarles a que su fe creciera, a que su testimonio creciera y que ellos también pudieran dar buenos frutos. Entonces también nosotros, hermanitos, podemos nutrir ese testimonio para dar buenos frutos. Parte de lo que Alma enseñó a los oramitas era acerca de la oración. Alma mencionaba, ¿verdad? Porque como ellos estaban muy preocupados que cómo podían adorar, que no necesitaban, ¿verdad? Y hasta les mencionó profeta, ¿verdad? Que podíamos orar en nuestros campos donde fuera, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad?, ustedes me van a ayudar, porque algunos de ustedes grabaron, ¿verdad?, sus videos explicándonos por qué cosas debemos orar y cómo el Señor contesta nuestras oraciones. Ahora miremos esos videos para que juntos podamos seguir aprendiendo acerca de la oración. Hola, hermanos, les quiero contar por qué debemos orar. Una de ellas es por nuestro país, por nuestros líderes, por nuestro hogar, por los doctores. Debemos orar por los que ya tienen el coronavirus. Debemos orar por nosotros para que nos cuidemos. Debemos orar por la iglesia. También debemos orar para que pronto esta pandemia se pueda acabar. Debemos orar por todo lo que nosotros podamos pedir. No solo es por pedir, sino que también es para darle gracias al Padre Celestial. Les quiero contar una experiencia mía. Cuando tenía 7 años, yo le pedí al Padre Celestial que si la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días era verdadera. Y yo sentí que Él me contestó. Hermanos, les quiero contar que si nosotros oramos con todo el alma y nuestro corazón, Él nos va a poder responder. En el nombre de Jesucristo, amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es la hermanita Alía Claudia del Alvarado, y en el día de hoy les quiero compartir algunas oraciones que tengo y otras que aparecen en Alma. Primero les quiero decir las oraciones que tengo, que son: tenemos que orar también por las familias, tenemos que orar por la salud, por los alimentos, por el COVID-19, que lo quiten desde la raíz, por los enfermos que están en hospitales y en casas encerradas, por los necesitados que vienen en las calles, por los que no conocen a Dios, por ser más humildes y para ser serviciales. Ahora les voy a decir una que aparece en Alma 33 del 4 al 10, que son ser misericordioso y clamar por rectitud. Ahora las que aparecen en Alma 34 del 17 al 27, que son orar por más fe y por implorar misericordia. Ahora les quiero hacer una pequeña reflexión, que es cuando estaba pequeñita. Cuando estaba pequeña, yo me acuerdo que estaba sentada en una grada de mi casa y mi abuela se empezó a desmayar. Entonces mi mamá le dije yo que llevara un vaso de Coca-Cola porque ella lo toma por medicina, le dijeron los doctores. Entonces ella empezó a tomar y mi mamá la sentó en el sofá.
Entonces yo me tranquilicé un poquito, como siempre. Pero después al rato ya miré que se levantó. Y dije, qué raro, no se puede levantar inmediatamente. Me pareció muy raro. Y cuando ya se levantó, de un solo se fue para el suelo. Y yo empecé a llorar. Mi mamá no sabía qué hacer cuando vio que su mamá estaba en el suelo. Y todos los vecinos a escuchar que estaba llorando, vinieron inmediato a ver qué estaba pasando. Y por suerte, venía el hermano Madrid, que es saliendo del trabajo. Entonces escuchó que estaba llorando y que mi mamá no sabía qué hacer. Entonces él ayudó a levantar a mi abuela y la ayudó a que se acostara en el sofá. Mi mamá, en cambio, llamó a una amiga para que llevaran a mi abuela al hospital. Entonces mi mamá me dejó con la mamá de ella. Yo estaba muy triste, no quería comer nada, beber ni hacer nada. Entonces en ese momento me quedé pensando y dije, ¿por qué no le puedo orar a Dios para ver en qué me ayuda? Y ahí empecé a orar. Le pedí que curara a mi abuela, que me sintiera mejor, que me ayudara, a mi mamá, que me ayudara a mí, en especial a ella. Y así hasta que terminé. Ya al ratito me estuve sentada afuera en una silla que tenían y quedé viendo para la calle. Al ratito me llamaron para mi casa. Entonces ya miré que la amiga de mi mamá ya traía a mi abuela en el carro. Ya la habían traído del hospital, ya estaba bien, solo que podía descansar. Y cuando llegué, solo quedé pensando en mi mente, Dios me ha contestado la oración que le pedí. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Oramos por nuestros campos y cosechas, por nuestros rebaños, por nuestros pecados, por nuestros hogares, por nuestros enemigos, por los alimentos, por la salud, por el trabajo, por mantener la familia unida. Hoy les voy a compartir una experiencia que yo pude tener y que Dios contestó mi oración. Había una vaca en la montaña en donde ella no podía parir y nosotros oramos y oramos todas las noches y para que ella pudiera tener el ternerito y para que lo pudiera sacar, y el milagro se hizo realidad y ahí está el ternerito. Yo sé que Dios contesta nuestras oraciones y eso me hace muy feliz y saber que puedo recurrir a Él cada momento. Hermanas y hermanas, hoy les voy a contar un pequeño testimonio de por qué debemos orar. 1. Orar por nuestros familiares, por amigos y por enemigos. 2. Por los alimentos. 3. Por nuestra salud. Ahora les quiero contar un pequeño testimonio que me pasó cuando yo tenía 3 años. Cuando yo tenía 3 años y me iban a operar, tuvieron un pequeño problemita con la operación, así que con mi mamá los pusimos a orar y orar y orar. Y cuando yo estaba con anestesia y estaba dormida, estuve en un sueño que vi a Dios que me dijo que todo iba a estar bien y que iba a salir bien. Y si fue salir bien, estaba bien y me sigo mejorando. Y todo esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos. Realmente sus experiencias son muy especiales. Es tan especial, ¿verdad?, que ustedes a su edad puedan aprender que realmente el Padre Celestial escucha nuestras oraciones y realmente Él las contesta y realmente es poderosa. La oración es tan sencilla, solo necesitamos concentrarnos y en respetuosa conversación, puede ser en nuestra mente, verbal, con nuestros ojos abiertos, viendo al cielo, tal vez porque vamos por una calle o en nuestras habitaciones, encerraditos o en familia, pero el Padre Celestial siempre va a escuchar nuestras oraciones y las va a contestar conforme a su voluntad. Entonces han sido experiencias muy lindas las que ustedes han contado. Y aquí podemos aprender, ¿verdad?, lo que Alma quería enseñar y lo que hemos aprendido nosotros también, que sin importar dónde ore, el Padre Celestial me escucha y responde. Así que no importa, hermanitos, si usted va por la calle y tiene un poco de miedo y necesita la protección de Dios, usted puede orar allí. No importa si está en casa, en su cuarto y tiene el deseo y la necesidad de pedir o agradecer por algo, puede hacerlo, ¿verdad? No importa si en la calle, en la escuela, en el trabajo, los adultos, ¿verdad? No importa, en nuestra mente constantemente. De hecho, Jesucristo dijo que oremos incesantemente, que siempre debe haber
oración, ¿verdad? Muchos líderes también nos lo han aconsejado, ¿verdad? Entonces, hermanitos, recordemos que nosotros también estamos tratando de que la palabra, ¿verdad?, se pueda plantar en nuestros corazones. Aún seguimos en eso, porque queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de nutrir nuestro testimonio. No dudemos de pedir al Padre su ayuda donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos y con quienes estemos. Procuremos siempre buscar esa ayuda del cielo. Recordemos que debemos ser humildes para poder aprender sabiduría, para poder arrepentirnos y para poder ser salvos. Y también recordemos que nuestro testimonio debe ser nutrido cada día, y las buenas obras deben estar siempre en nuestra agenda diaria, siempre, y la oración. Realmente sé que Jesucristo vive y realmente puedo testificar que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros decidimos si queremos ser parte de ese gozo, de ese banquete del Evangelio del Señor, ¿verdad?, con nuestro comportamiento y con honrar los convenios que hemos hecho hasta ahora. Sé que Cristo vive y que nos ama grandemente. Y el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y lo comparto con humildad y amor para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.